Muy buenos días a todos. Buenos días a todos. Eso. Qué hermosa iglesia. Se ven guapísimos desde aquí y es un gusto poder estar esta mañana con ustedes. Así que dile al que está a tu lado, qué guapo te ves hoy. Eso. Y sabes, hay algo bien extraordinario en todo lo que Dios nos permite ver. Cada vez que tú y yo estamos en su presencia, siempre Dios transforma nuestro rostro. Sí, o sea, que conviene mejor que el Botox, que conviene que mejor que las cremas y que todo ese asunto. Porque dice que cuando el Señor hermosea el corazón, el rostro cambia. Amén. Y entonces es mejor y más económico estar en la presencia de Dios que todo lo demás. Amén. Estos días han sido días muy interesantes, muy llenos de la presencia de Dios y quiero animarte a que junto conmigo tú aprendas Proverbios 27 y el Salmo 27. Estos días los vamos a estar recordando constantemente precisamente porque son parte de estos 27 años y de las cosas que Dios quiere que tú y yo hagamos de aquí en adelante. Proverbios 27 dice: los justos andan en integridad, benditos los hijos que siguen sus pasos. Y esto es una de las cosas que vamos a estar aprendiendo durante todos estos días. Yo sé que la parte de integridad tiene que ver con valores y principios, cosas que nos han enseñado desde tiempo atrás nuestros padres. Hay cosas éticas que conocemos cada uno de nosotros como parte de nuestra vida y de la integración social que tenemos. Pero una de las partes más fundamentales para que nuestro corazón pueda llegar a ser íntegro y de bendición para toda nuestra descendencia es el tener un encuentro con la presencia de Dios. Amén. Y entonces cuando tú y yo vemos eso, recordemos también Salmo 27 y dice lo siguiente, porque ese todavía no me lo aprendo muy bien, lo parafraseo, pero necesitamos aprendérnoslo bien. Pero Salmo 27 dice: algunas naciones se jactan de sus caballos y sus carros de guerra, pero nosotros nos jactamos en el nombre del Señor nuestro Dios. Amén. Y son cosas que tú y yo no debemos olvidar, porque parte de la integridad es saber que Dios nos creó con un propósito. Parte de la integridad es que yo pueda mantenerme centrado en ese propósito. Ayer con los varones fue un tiempo maravilloso, recordamos un poco la parte de ese propósito. Dios nos creó con un propósito, con una proyección, con cosas importantes donde tú y yo necesitamos proyectar nuestra vida a cumplir con ese propósito de Dios, el cual no podemos hacerlo por nuestra capacidad, sino solamente a través de tener un encuentro con la presencia de Dios. El que Dios sea prioridad en nuestra vida es una de las cosas más importantes y fundamentales para que haya integridad en el corazón. ¿Estamos? La prioridad número uno, y gracias a Dios que hoy pusiste en prioridad a Dios. ¿Verdad? No sé cuántos se desvelaron anoche viendo la carrera, pero no creo que haya valido la pena. No vale la pena como estar en la presencia de Dios. Amén. Amén. Y una parte fundamental es esto: el tener encuentro con Dios. El tener ese encuentro real y auténtico con Dios, donde tú le des a Dios lo primero y lo mejor de tu vida, no solamente para el domingo, no solamente para las cosas que cuando estamos en medio de situaciones bien difíciles, entonces ahí sí voy y le doy las cosas, todo lo primero y lo mejor a Dios con tal de que la situación se arregle, sino que en cada etapa de nuestra vida, y hace unas semanas atrás lo aprendimos, que el camino de los justos es algo, un deleite Dios se deleita en cada etapa de nuestras vidas, porque cada una de ellas nos acerca más a su presencia. Amén. Y entonces en medio de las etapas difíciles, en las buenas, en las malas, no olvides cuál es la prioridad de tu vida.
Y la prioridad de nuestra vida necesita ser Dios. Entonces, cuando vemos esta porción de Proverbios 27, donde habla de los justos que caminan en integridad, y benditos todos aquellos sus hijos que siguen sus pasos, me hizo recordar mucho y meditar mucho en la parte de lo que Dios le dijo a Abraham desde un inicio cuando le llamó, allí en Génesis capítulo 17, versículos 1 al 7. Génesis 17. Versículos 1 al 7. Y Dios le dijo esto a Abraham, y es algo que nos dice esta mañana a ti y a mí. ¿Estás listo? Y no puse el cronómetro. Ok, listo. Dice, cuando Abraham tenía, ¿cuántos años? 99 años. El Señor se le apareció y le dijo, yo soy el Shaddai, Dios Todopoderoso. Y dice ahí, sírveme ¿con qué? Con fidelidad y lleva una vida intachable. En la Reina Valera dice, anda delante de mí y sé perfecto. ¿Y ser qué? Perfecto. Cuando hablamos de perfección en esta tierra, hablamos de una cuestión que es una mera caracterización de cómo debería ser la perfección. Y la perfección no tiene que ver con cómo la sociedad lo ha constituido, sino tiene que ver con la forma en cómo Dios lo instruyó. Y la forma para que tú y yo seamos intachables y seamos perfectos delante de Dios tiene que ver con el hecho de servir con fidelidad. ¿Servir con qué? Fidelidad. ¿A quién vas a servir? Primeramente a Dios y después a todo lo que está a tu alrededor. Con una fidelidad, con el hecho de saber cómo Dios te amó y tú amas de la misma manera. El hecho de cómo Dios te perdonó y tú perdonas de la misma manera. El hecho de cómo Dios te justificó y tú extiendes esa justicia y esa gracia sobre aquellos que necesitan esa gracia y justicia. ¿Estamos? De esa misma manera, Dios le estaba diciendo a Abraham, y dice, y lleva una vida intachable, una vida ejemplar, lleva una vida plena en conocer y practicar la palabra. De lo que tú estás escuchando de Dios, ponerla por obra en cada etapa de tu vida. Eso es lo que tú y yo necesitamos para andar delante de Dios y ser perfecto. Y eso es una cosa importante en cada uno de nosotros, porque empieza y continúa diciendo y dice, yo haré. ¿Qué dice? Dios está diciendo, dice, yo haré un pacto contigo por medio del cual garantizo darte una descendencia incontable. Y al oír eso Abraham cayó, ¿qué dice? Rostro a tierra. Y después Dios le dijo, este es mi pacto contigo, te haré el padre de una multitud de naciones y además cambiaré tu nombre. Ya no serás Abraham, sino te llamarás Abraham, porque serás el padre de muchas naciones. Y te haré sumamente fructífero y tus descendientes llegarán a ser muchas naciones y de ellos surgirán reyes, y confirmaré mi pacto contigo y con tus descendientes después de ti, de generación en generación. Y este es el pacto eterno: yo siempre seré tu Dios y el Dios de todos tus descendientes, y les daré a ti y a tus descendientes toda la tierra de Canaán, donde ahora vives como extranjero, y será posesión de ellos para siempre, y yo seré su Dios. Amén. Y una de las cosas importantes que nosotros vemos desde la parte del Proverbios 27 es esta parte: benditos son los hijos que siguen tus pasos. Una de las cosas importantes del pacto con Abraham tiene que ver con el hecho de cuánto tú y yo hemos caminado con Dios, cuánto tú y yo hemos disfrutado de la presencia de Dios, cuánto tú y yo hemos entendido y creído lo que Dios ha hablado sobre nuestras vidas. No tiene que ver solamente con la parte fundamental de decir, Dios no va a
Vamos. Y en medio de todo lo que Dios le estaba diciendo a Abraham, no solamente era el hecho de que Abraham iba a ser bendecido solamente porque a Dios se le ocurrió bendecir a Abraham, sino porque había una condición correcta en el corazón de Abraham, donde lo único que le pidió era algo que Abraham ya hacía. Abraham lo que ya hacía era tener tiempos de comunión con Dios. Le hizo caso a Dios desde el momento en que Dios le dijo: sal de tu tierra y de tu parentela y yo te haré un gran bien. Y en medio de ese gran bien, gracias, en medio de ese gran bien es la parte donde no venía solamente de la provisión o de lo rico que podía ser Abraham, sino de lo rico que era en tener la presencia de Dios con él y de poderla escuchar la voz de aquel que le dijo: voy a hacer de ti una nación grande y van a ser benditos de generación en generación, y nadie va a poder detener eso, porque en medio de esa bendición hasta la gente va a saber que yo soy su Dios. Y son cosas que tú y yo necesitamos recordar, son cosas que tú y yo necesitamos enfocarnos, donde Dios sea lo principal en nuestra vida, donde Dios sea lo primordial en cada uno de nosotros. Amén. De la misma manera que hizo Abraham. Una cosa importante es esto: sirve a Dios. Y lo que estaba diciendo ahí dice: sírveme con fidelidad. La fidelidad tiene que ver con el hecho de apartar mi vida para esa persona, para Dios en particular. El no titubear entre mi amor por Dios y mi amor por las cosas de este mundo. ¿Está usted acá? Somos lo suficientemente valientes a veces para llamarnos cristianos, pero no sumamente valientes como para dejar que mi vida hable como un cristiano. A veces nos dejamos envolver por las cosas de este mundo, somos seducidos por las cosas de este mundo y son atrayentes las cosas de este mundo. Aquí muchas veces tenemos las manos levantadas, pero nuestra historia de Instagram o nuestras redes sociales nos hacen saber que también el mundo también es importante para nosotros, más de lo que Dios dijo que necesitábamos hacer. No sé si está usted acá. Gracias. Y no tengo nada en contra de sus redes sociales. Si se quiere bloquearme, bueno, adelante, no importa. No quiere decir que ando de chismoso, pero lamentablemente cuando tengo un conocido y siempre me aparece, aunque yo no quiera. Y ahí se puede dar uno cuenta de cómo nuestras vidas están viviendo. No sé si me doy a entender. Nuestra vida está reflejando verdaderamente una fidelidad, servir fielmente a Dios. Y esto es muy importante, porque para que nuestros hijos caminen bajo nuestros pasos, tiene que haber integridad, servir con fidelidad. ¿Estamos? La fidelidad dentro de un matrimonio es importante y la cuidamos, porque cuando estamos ahí no queremos perder absolutamente nada, cuidamos absolutamente todo, porque amamos a esa persona. Cuando tenemos esta relación con Dios, hablamos más o menos algo similar al matrimonio. Que tanto amamos a Dios, porque Él nos ha amado con un amor eterno. Él busca esa parte de que tú y yo con libertad le adoremos, simple y sencillamente por quién es Él y lo que ha hecho a favor de nosotros. Él no pide nada más y no está mendigando amor Dios. Dios no mendiga amor. Lo que Dios está haciendo es el hecho de simplemente que tú y yo podamos darnos cuenta que necesitamos corresponder a un gran amor que nos ha sido dado. Y el vivir sirviendo fielmente al Señor tiene que ver con este deseo ferviente de agradarle a Él en todo en lo que hagamos. ¿Me estoy dando a entender? Y entonces, cuando nosotros vemos y caminamos en una vida de integridad, hay muchos ejemplos en las Escrituras que nosotros podemos ver cómo caminar con una vida de integridad. Y no hay otra más que estar en la presencia de Dios. Y tú puedes ver hoy conmigo
este ejemplo que trajo bendición para todas las generaciones, lo puedes ver en el Salmo 73, versículos 1 al 28. Y hoy vamos a hablar acerca de este salmo, no propiamente desglosarlo paso a paso, sino ver la vida de integridad de un hombre que escribió este salmo. Y ese hombre es Asaf. ¿Cómo se llama? Asaf. Y este hombre, aparte del rey David, también escribía salmos. Y quiero compartirte este salmo porque creo que es una parte importante para cómo nosotros necesitamos caminar en integridad. Cuando nosotros hablamos de ser perfectos, como Dios le dijo a Abraham que fuera perfecto, que anduviera delante de él, que le sirviera con fidelidad y que fuera intachable, no había otra manera en que Abraham pudiera hacerlo excepto escuchando la voz de Dios. Y la misma manera lo vemos con la vida de Asaf. Asaf, su nombre en traducido, o lo que significa su nombre, es habla de el que reúne para Dios. Ese es el significado de Asaf, el que reúne para Dios. Otro significado es el recolector. Otro significado de Asaf es el escogido por Dios. Y Asaf era director del coro de Israel. Era un ministro en el santuario, era un ministro de tiempo completo que tenía este deseo de encontrarse con Dios continuamente, o tenía la responsabilidad de encontrarse con Dios continuamente. Y quiero que veas, antes de leer el Salmo 73, que veas conmigo Primera de Crónicas 16:7, para que tú y yo conozcamos un poco acerca de la vida de Asaf. Primera de Crónicas 16:7, por favor, y luego regresamos acá. Primera de Crónicas 16:7 dice la palabra acerca de Asaf, y dice lo siguiente: en ese día le dio a Asaf y a sus compañeros levitas esta canción de agradecimiento al Señor. Ese día, ¿quién le dio a Asaf el canto? David. ¿Y qué hacía Asaf? Asaf componía la música. Asaf le puso música a ese canto y se lo dio para que el pueblo lo entonara y que pudiera el pueblo adorar a Dios. Esa era la vida de Asaf. Un hombre que componía cosas, un hombre que establecía que todo lo que se le entregaba, componía las cosas para que todo adorara a Dios. En nuestra vida, todo lo que Dios nos da, aún en las buenas y en las malas, sirve para bien a todos los que amamos al Señor. Y todo lo que el Señor nos da es simple y sencillamente para que lo compongamos para adorar su nombre. Yo no sé cuántas veces has podido adorar mientras estás triste o mientras estás decaído. Yo sé que a veces es difícil, pero sabes que mientras eso sucede, son las mejores canciones de adoración que uno puede interpretar. No hay mejor canción de adoración que cuando estás en medio de eso. Cuando alguien está muy contento, extremadamente contento, es bien fácil poder entonar canciones de adoración a Dios, simple y sencillamente porque Dios ha sido bueno. Amén. Y esa es una de las cosas que tú y yo necesitamos aprender para servir fielmente al Señor. Que aún en medios difíciles y decisivos en nuestra vida, donde no sabemos qué hacer, donde el enemigo está buscando apagar tu voz y está buscando desasociarte de la presencia de Dios, es el tiempo donde tú y yo más necesitamos cantar. Mi esposa leía hace un momento lo que decía Pablo a los Efesios. Si eso no es lo suficientemente fuerte en nuestra vida, si no es lo suficientemente claro en nuestra vida, no va a poder existir esta libertad para adorar a Dios en medio de circunstancias difíciles. Porque ahí nos damos cuenta la prioridad de Dios en nuestras vidas. ¿Estamos? Ve ahí conmigo al versículo 37, después de darle David esta parte de la canción. El verso 37 dice: y David dispuso de Asaf y sus hermanos levitas, dice, sirvieran continuamente ante el arca del pacto del Señor, encargados de hacer todo lo necesario cada día. Di conmigo: todo lo necesario. ¿Qué es todo lo necesario
todos los días. ¿Qué es lo necesario? ¿Qué es lo principal? No nada más es buscar a Dios en la mañana, saliendo 5 minutos antes de la casa, corriendo y decir: Señor, en tus manos pongo mi día, y me salgo corriendo porque el tráfico ya me alcanzó. No sé en lo que está sucediendo por tu mente, pero ¿qué es lo primero? ¿Qué es lo necesario todos los días? Muchas gracias. ¿Qué es lo necesario todos los días? Tener tiempos de encuentro con Dios. David había dispuesto que Asaf y sus hermanos estuvieran de continuo en la presencia de Dios. Aquí no hay un David, y yo no soy ese David para disponer de ti para que tú vayas y estés de tiempo completo buscando de la presencia de Dios. Tú y yo somos esos David que disponemos nuestra vida y la vida de nuestra familia para entonces servir plenamente y buscar la presencia de Dios. Pero es que no todos quieren. Yo no sabía si los hermanos de Asaf querían todos, pero el rey había dicho. Y entonces el rey, cuando el rey ordenaba, todos obedecían. ¿Estamos? Cuando el rey, nuestro rey, el Rey de Reyes y Señor de Señores, demanda de nosotros una vida de integridad, nosotros obedecemos, cueste lo que cueste. Porque cuando Él da una instrucción, no es una instrucción para ver si funciona. Él sabe que va a funcionar, porque todo lo que hace es perfecto. Amén. Cuando nosotros vemos esa parte de Asaf, gente que ministraba continuamente a Dios delante de su presencia. Y no estamos hablando de que estés todo el día en la iglesia. Tu casa es tu iglesia. Y los varones de aquí son los pastores de esa casa. Y cada pastor necesita llevar a su iglesia a adorar a Dios. ¿Sabes cuál es el asunto de congregarnos este día? De que juntos podamos hacer lo que día a día hacemos. ¿Estamos? Porque en medio de donde está su pueblo reunido, ahí está más fuerte la presencia de Dios. Amén. Segunda de Crónicas 29:30. Fíjate lo que dice acerca de Asaf. Este hombre no solamente estaba de continuo en la presencia de Dios, sino que también tenía un don. ¿Tenía un qué? Un don. Y fíjate, dice ahí, Segunda de Crónicas 29:30. Y dice: el rey Ezequías y los funcionarios ordenaron a los levitas que alabaran al Señor con los salmos escritos ¿por quién? Por David, y por él, ¿qué dice ahí? Vidente Asaf, de modo que ofrecieron, ¿qué dice ahí? Alegres alabanzas, y se inclinaron en adoración. Ahora, quiero que tú veas esta parte, porque no solamente es el hecho de cómo Asaf estaba teniendo encuentro con Dios. Cuando tú y yo tenemos encuentros con Dios, Dios despierta dones que ni siquiera tú y yo sabemos que teníamos. Aquí está hablando de un vidente, y no estamos hablando de un vidente que tenía su bola mágica de cristal y que leía las cartas. No, estaba hablando de un profeta. ¿Está hablando de qué? Un profeta, alguien que escuchaba la voz de Dios, alguien que tenía visiones de parte de Dios para edificación de la gente que estaba a su alrededor, y entonces la gente pudiera tener dirección de parte de Dios y pudieran obedecer alegres, seguros, estables y constantes de lo que Dios estaba hablando. Asaf era un profeta, y la semana pasada terminamos diciendo: yo soy el profeta de mi casa. ¿Y qué te parece si lo dices nuevamente conmigo? Va, 1, 2, 3. Yo soy el profeta de mi casa. Amén. Tú y yo somos los profetas de la casa. Y si no hay dirección de parte de Dios, es porque el profeta no está buscando a Dios. ¿Estamos?
Si vemos que las cosas están saliendo mal y hay cosas que no están sucediendo como nosotros quisiéramos, es porque el profeta no está buscando de Dios. ¿Me explico? Si el profeta, la cabeza, no busca a Dios, lo demás que está a su alrededor está siguiendo los pasos de aquel que no está siguiendo la presencia de Dios. ¿Tú crees que ellos lo van a hacer? ¿Tú crees que ellos lo van a hacer? No, definitivamente no. Y es algo que tú y yo necesitamos aprender de Asaf. Cada generación, después de esto, cada generación seguía entonando estos cantos, porque Dios había inspirado a Asaf a estos cantos. Cada persona que conocía a Asaf, generación tras generación, seguía viendo la integridad de este hombre que le llevó al punto de a todos inspirarlos a alabar a Dios y adorarlo todo el tiempo. ¿Está usted acá? Y esto es algo muy importante. Pero como todo hombre, la vida del ser humano es imperfecta por naturaleza, a causa del pecado. ¿A causa del qué? Del pecado. El pecado quitó la perfección que Dios había creado, con la que Dios había creado al ser humano. Y entonces, en medio de eso, se manifiesta una humanidad en este Salmo 73, versos 1 al 28, y dice lo siguiente: en verdad Dios es bueno. ¿Y cuántos dicen amén? Y dice allí con Israel, pero tú le puedes poner tu nombre. En verdad Dios ha sido bueno conmigo. ¿Para cuántos Dios ha sido bueno con ustedes? Dígame si no hay motivos para caminar en fidelidad delante de Dios. ¿Hay motivos o no hay motivos? Muchos motivos por los cuales caminar fielmente al Señor. Pero bien dice la Escritura, la carne es débil, y muchas veces ya no es que la carne sea débil, es que encontramos la manera de justificar que la carne es débil para darle placer a ella y andar en pecado. ¿Está usted conmigo? Se ha puesto muy serio este asunto. Y dice: Dios ha sido verdaderamente bueno con cada uno de nosotros, también con Israel, con los de corazón, que dice ahí, puro. Cuando hablamos de un corazón puro, no nada más estamos hablando de un corazón que está lejos de la maldad. Un corazón puro tiene que ver con el hecho de cuánto tiempo ha pasado en la presencia de Dios. Porque esa pureza no se la da la persona misma por sus prácticas o actitudes que toma, sino porque ha tenido un encuentro tan real con Dios que le ha ayudado a caminar en santidad todos los días de su vida. De tal manera que su pensamiento, su hablar, su actuar, su amar, su creer y su vida representan esa pureza de Dios en todo lo que hace. Y dice el verso 2: pero en cuanto a mí, casi perdí el equilibrio, mis pies, ¿qué dice ahí? Resbalaron y estuve a punto de caer. ¿Qué estuvo a punto? Estuvo a punto de caer. Casi se deslizaron mis pies, casi por un momento. Pero ¿a raíz de qué? Versículo 3. Porque envidiaba ¿a quiénes? A los orgullosos, cuando los veía que prosperar a pesar de su maldad. Y fíjate qué importante lo que menciona aquí Asaf, porque este hombre que estaba de continuo en la presencia de Dios tuvo momentos de desliz. Tuvo momentos donde estaba a punto de caer. Si no es que también en algún momento cayó. La Biblia no lo registra porque es más importante y relevante las cosas que Dios que él estaba buscando de Dios, que le hizo que eso fuera cubierto por la gracia de Dios. Sin embargo, hubo momentos de desliz como los que tú y yo tenemos. ¿Por qué? Porque sus ojos se pusieron en aquellos que prosperaban a pesar de su maldad. Porque sus ojos se pusieron en ver aquello que Dios otorgaba a otros, pero no a su propia vida. Porque en su corazón estaba metido el hecho de decir, la tristeza y el dolor de decir, ¿por qué se pueden salir con la suya y no les pasa absolutamente nada? Pero yo solamente volteo tantito y me va como en feria. Le iba a preguntar que a quién le ha pasado, pero ya su risa me lo dijo todo.
Porque nos pasa, estamos guardándonos de todo y aún en medio de todo obedecemos al Señor, y en medio de estar concentrados, decir, ¿por qué a mí no me sucede eso? ¿Por qué si estoy aquí soy fiel al Señor? Me hace titubear, me hace resbalar, me hace perder el rumbo, porque yo veo lo que otros. Y una de las cosas que es importante, donde tú y yo necesitamos de ser renovados en mi mente, es que no son tus acciones lo que mueven el corazón de Dios. No son tus buenas acciones lo que mueven la mano de Dios para bendecirte. Lo que mueve la mano de Dios para bendecirte es que tú tengas un corazón que anhela primeramente su corazón. Porque la palabra me enseña en Mateo 6:33 que si busco primeramente su presencia, si busco caminar en justicia todos los días de mi vida, no importa cuánto tiempo tarde, simple y sencillamente sirvo fielmente al Señor, busco caminar en integridad y siendo intachable delante de Dios, Él no es tardo para extender esa bendición sobre cada uno de nosotros. Porque yo busco primero su corazón antes que su mano. ¿Y cuántas veces no hemos buscado su mano más que su corazón? ¿Cuántas veces no hemos buscado más su mano que su dirección? ¿Cuántas veces le hemos dicho al Señor que bendiga lo que hacemos sin siquiera preguntarle si está correcto lo que estamos haciendo? A nuestros ojos es correcto. Tal vez ante los ojos de otras personas también lo es. Y ante los ojos de Dios, ¿se lo has preguntado? Muchas veces no lo hacemos por temor a que Dios nos diga que no. ¿A que Dios nos diga qué? ¿Alguien ha escuchado un no de parte de Dios? Un no de Dios es desgarrador, pero ¿cómo prueba el corazón? Es desgarrador para los sentimientos, pero es algo benéfico para el corazón, porque Dios prueba el corazón y no nada más lo prueba, examina el Señor el corazón y lo transforma de tal manera para que ese corazón funcione para los planes y propósitos que Él estableció para su vida. Amén. Entonces, esto es importante. ¿Dónde estás poniendo tus ojos? ¿En dónde estás centrando tu atención? En el ver cómo otros prosperan, en el ver que tu situación se está cada vez yendo en decadencia. Estos días he tenido esos pensamientos de decadencia. Y yo no sé si tú lo has tenido, pero es difícil tener que vivir con un pensamiento decadente, donde estás sintiendo que todo se está perdiendo. Y es absolutamente triste, porque estoy viendo la manera de cómo resolverlo, pero no tengo el ánimo para hacerlo por la misma tristeza que está produciendo la decadencia. ¿Me doy a entender? Y entonces vuelve esta parte a activar mi vida, el recordar, número uno, en verdad Dios ha sido bueno conmigo. No he tenido el corazón más puro que pueda yo tener. Estoy buscando que sea un corazón puro. Pero por encima de todo eso, yo no puedo dejar de decir que Dios ha sido bueno conmigo. Y aunque mi pie pudo resbalar, en medio de todo eso Él sigue siendo fiel para conmigo y para la vida de mi familia. Verso 4, y dice, pareciera que viven sin problemas, tienen el cuerpo tan sano y tan fuerte. No tienen dificultades, verso 5, como otras personas. No están llenos de problemas como los demás. Lucen su orgullo como un collar de piedras preciosas y se visten de crueldad. Están gordos, ricachones, tienen todo lo que el corazón desea. Se burlan y hablan solo maldades. En su orgullo procuran aplastar a otros. Se jactan contra los cielos mismos y sus palabras se pasean presuntuosas por toda la tierra. Y hoy estamos rodeados de mucha gente así. Pero el verso 10, fíjate qué importante. Dice, entonces la gente se desanima y se confunde al tragarse todas esas palabras. Verso 11, fíjate,
Y dice, ¿y qué sabe Dios? Preguntan. ¿Acaso el Altísimo sabe lo que está pasando? Dice el verso 12, miren, esos perversos disfrutan de una vida fácil mientras sus riquezas se multiplican. Y una de las cosas importantes que nosotros vemos en estos tres pasajes, 10, 11 y 12, es el hecho de saber que Él hará volver a su pueblo aquí, a aguas de abundancia, donde otros están prosperando, donde otros están mirando, donde que las cosas están funcionando para ellos. En medio de todo eso, el Señor está preparando esa riqueza, porque de la riqueza de los impíos va a ser para los justos. Dios está buscando que tu corazón y mi corazón estén preparados para que nosotros podamos recibir de parte de Dios esa abundancia que Él está a punto de traer sobre nuestras vidas. Pero es momento de ordenar el corazón, es momento de enderezar nuestros pasos. Todos estos días he estado pidiéndole al Señor que enderece nuevamente mis pasos. Tal vez dice, ¿a poco se ha desviado? Hay muchas veces donde el corazón se desvía, hay muchas veces donde los pasos van más lejos de lo que yo pudiera querer que fueran. Sin embargo, Dios es bueno y cada día extiende misericordia para que nuestros pasos vuelvan otra vez al lugar correcto. Un lugar de adoración siempre provee bendición para el justo. Un lugar de adoración siempre provee un lugar correcto para el justo. Y tú y yo estamos en un lugar correcto. Tú y yo estamos en un lugar correcto. Y fíjate lo que dice el verso 13. Conservé puro mi corazón en vano. Me mantuve en inocencia sin ninguna razón. Y estaba Asaf aquí declarando estas cuestiones, porque en medio de todo lo que estamos intentando hacer, pareciera que son cosas que están siendo en vano, porque no están trayendo un resultado. Todos estos días me he preguntado, todo lo que hemos hecho, ¿para qué? ¿Para qué esto? ¿Para qué el otro? Si de todos modos no logro llegar al punto donde yo quisiera llegar en mi vida personal. ¿Cuántas veces te has quejado con Dios? ¿Cuántas veces has puesto tu queja delante de Dios en estos días? ¿Cuántas veces? Yo creo que muchas veces lo hemos hecho. Muchas veces. Pero si tú vas conmigo al Salmo 100, ahorita te voy a decir qué Salmo. Salmo 142, por favor, versículos del 1 al 7, y lo leo rápidamente. Dice, clamo al Señor. David está orando, y esto lo pudimos ver en el tiempo de devocional, pero es algo muy importante. Dice, clamo al Señor, ruego la misericordia del Señor, expongo mis quejas delante de Él y le cuento todos mis problemas. Cuando me siento agobiado, solo tú sabes qué camino debo tomar. Vaya donde vaya, mis enemigos me han tendido trampas. Busco a alguien que venga a ayudarme, pero a nadie se le ocurre hacerlo. Y luego dice, ya me perdí. Nadie me ayudará, a nadie le importa un bledo lo que me pasa. Entonces oro a ti, oh Señor, y digo, tú eres mi lugar de refugio. En verdad eres todo lo que quiero en la vida. Oye mi clamor, porque estoy muy decaído. Rescátame de mis perseguidores, porque son demasiado fuertes para mí. Sácame de la prisión para que pueda agradecerte, y los justos se amontonarán a mi alrededor, porque tú eres bueno conmigo. ¿Y cuántas veces has puesto tu queja delante del Señor? Y de todas esas quejas el Señor se ha acordado. Y el Señor se va a acordar. Y el Señor va a contestar en medio de todo eso. Asaf estaba en este punto. Conservé mi corazón puro para nada. Esto ha sido en vano. Estuve aquí intentando agradarte todo este tiempo y no veo con claridad. Pero entonces dice el verso 14 del Salmo 73, en todo el día no consigo más que ¿qué?
problemas. Cada mañana me trae, ¿qué dice? Me trae dolor. Y dice verso 15, si yo realmente hubiera hablado a otros de esta manera, habría sido un traidor a tu pueblo. Fíjate, donde viene toda esta parte. Asaf no mostró lo que había en su corazón. No se lo enseñó a alguien más, porque entonces sería como un traidor al pueblo de Dios. Porque en todo el tiempo estaba buscando de la presencia de Dios. Si no hubiera sido un tropiezo para aquellos que también estaban buscando de la presencia de Dios. Pero presentó su queja delante del Señor y el Señor fue bueno con Asaf. Y fíjate lo que dice el verso 16. Traté de entender por qué los malvados prosperan, pero qué tarea tan difícil. Entonces entré en tu santuario, oh Dios, y por fin entendí el destino de los... Subraya allí en tu Biblia. Entonces entré en tu santuario. ¿Entré en dónde? En tu presencia. Momentos de agobio, momentos difíciles son tiempos cruciales para entrar en la presencia de Dios. Y entonces nos demos cuenta del final que tienen todas esas personas. Todo aquello que está buscando atrapar tu atención de cómo debería ser una vida cristiana. Y entonces dice, en verdad los pones en un camino resbaladizo y haces que se deslicen por el precipicio hacia su ruina. Al instante quedan destruidos, totalmente consumidos por los terrores. Verso 20, fíjate bien. Dice, cuando te levantes, oh Señor, te reirás de sus tontas ideas, como uno se ríe por la mañana de lo que soñó en la noche. Y fíjate qué importante es todo esto. Cuando tú y yo entramos a la presencia de Dios, cuando tú y yo entramos al lugar sagrado, cuando tú y yo estamos apartados para estar en la presencia de Dios, cuando entramos al templo, sabes que tu vida, tú al recibir a Cristo, tú eres una morada del Espíritu Santo, tú eres el templo del Espíritu, tu vida está ahí. Cuando tú entras en intimidad con Dios, cuando entras a un lugar como este, a un tabernáculo de reunión, a un templo físico, Dios abre el velo. ¿Dios abre qué? Abre el velo para que tú y yo podamos ver el fin de esa situación, de eso que anhela nuestro corazón, para darnos cuenta que no es lo suficientemente bueno como están en su presencia. Y entonces Hebreos 4, 10 al 13 dice lo siguiente, por favor. Hebreos 4, 10 al 13. ¿Estás aprendiendo esta mañana? He perdido Hebreos, ya los encontré. Bueno, también estaban perdidos y el Señor los encontró, ¿verdad? Hebreos 4, 10 al 13. Y dice, pues todos los que han entrado en el descanso de Dios han descansado de su trabajo tal como Dios descansó del suyo después de crear al mundo. Vuelvo a leer este versículo porque es sumamente importante. Pues todos los que han entrado en el descanso de Dios, esto es, el entrar en la presencia de Dios, porque ahí encuentras descanso para tu alma. Dice, han descansado de su trabajo tal como Dios descansó del suyo después de crear al mundo. Verso 11 dice, entonces hagamos todo lo posible por entrar en ese descanso. Pero si desobedecemos a Dios como lo hizo el pueblo de Israel, ¿qué va a suceder? Caeremos. Pues la palabra de Dios es viva y poderosa, es más cortante que cualquier espada de dos filos, que penetra entre el alma y el espíritu, entre las articulaciones y la médula del hueso. Deja al descubierto ¿qué? Nuestros pensamientos y deseos más íntimos. Y no hay nada en toda la creación que esté oculto a Dios, y todo está desnudo y expuesto ante sus ojos, y es a Él a quien rendimos cuentas.
La palabra de Dios es más poderosa que cualquier otra cosa. Cuando tú y yo entramos en su presencia, cuando tú y yo estamos buscando su rostro, esa presencia confronta mi vida para que yo deje de pensar como piensa este mundo y comience a pensar de la manera en como Él piensa. Porque no hay nada oculto delante de Él. Y eso es lo que a muchos de nosotros nos da temor, ¿sabes? El quedar expuestos ante la presencia de Dios. Cuando Dios confronta la vida, Dios no avergüenza como lo hace este mundo. Cuando tú estás expuesto ante la presencia de Dios y Dios te confronta, no te va a culpar ni te va a exhibir como este mundo te culpa y te exhibe. Dios está buscando tener este encuentro contigo con el fin de que tú y yo seamos transformados por el peso de la gloria de Dios. Donde esa palabra conforte mi alma, restaure lo que está dañado en mí y entonces no me deje guiar por las cosas que están a mi alrededor o por lo que está buscando seducirme o por la forma de vida que he tenido durante tantos años, sino que yo pueda ser renovado por medio de esa palabra que trae el Espíritu Santo y su presencia a nuestras vidas. Amén. Entonces, algo importante que dice Asaf, dice entonces entendí, ahí en el verso 17 del Salmo 73, di conmigo, entonces entendí. Y Asaf ahí comprendió algo. Cuando tú y yo entramos a la presencia de Dios, el entendimiento es abierto, el velo es quitado, todo lo que me estaba cegando, todo lo que me estaba estorbando para poder ver la gloria de Dios es quitado. Y entonces hay una claridad, hay algo que yo puedo percibir, yo puedo ver, yo puedo distinguir, yo tengo claridad, puedo discernir qué es lo que está sucediendo a mi alrededor cuando estoy en la presencia de Dios. Cuando no lo estoy, hay cosas que pasan de largo y ni siquiera las veo. Hay milagros que Dios está haciendo y no los puedo ver. Hay milagros que Dios hizo en mi vida, pero cuando el velo está puesto, yo no puedo ver los milagros. Y hoy Dios quiere quitar ese velo de nuestras vidas. Hoy Dios quiere que tú y yo podamos percibir, que podamos observar, que podamos distinguir, tener la claridad, discernir cuando Él está actuando. Para que mi corazón no resbale ni persiga las cosas de cómo otros están prosperando. Amén. Y entonces puedo ver yo el fin de ellos. Yo puedo ver cuál va a ser esa situación. Si su vida no llega a Cristo, su vida va a ser terrible. Y entonces tú y yo podemos ver que el final de ellos es el hecho de que es lo que va a venir en la posteridad. ¿Qué va a venir en la posteridad para tus hijos? ¿Cuál va a ser el fin de ellos? ¿Cuál va a ser? ¿Qué es lo que tú pretendes que venga sobre sus vidas? ¿Qué es? ¿Cuántos anhelan bendición para sus generaciones? El fin de ellos no sea destrucción, sino que sea bendición. Y no hay otra forma más que estar en la presencia de Dios. No hay otra manera. Y hay muchas veces donde tú y yo hemos tomado el derecho de reclamarle cosas a Dios. Y tú y yo no tenemos el derecho de reclamarle cosas a Dios, ¿sabes? Porque si Él lo hizo una vez, si Él lo hizo con Abraham, si Él lo hizo con Asaf, si Él lo hizo con David, si Él lo hizo con Elías, si Él lo hizo con Jacob, si Él lo hizo con quien tuvo que haberle hecho, y lo hizo bien, Él lo va a hacer nuevamente sobre nuestras vidas. ¿Puedes venir, hijo? ¿Puedes venir? Ve conmigo a Salmo 73, verso 23. Dice, sin embargo, todavía te pertenezco y me tomas de la mano derecha. Verso 24 dice, me guías con tu consejo
y me conduces a un destino, ¿qué dice ahí? ¿Me guías a un destino qué? ¿Cuántos quieren un destino glorioso para ustedes y para sus descendencias? ¿Cuántos quieren ese destino glorioso? Sabes, cuando tú y yo estamos en este destino, fíjate, estos dos versículos que están aquí plasmados por Asaf, dice: sin embargo todavía te pertenezco. Por encima de todo eso, fuimos necios, fuimos ignorantes. Y me gusta lo que dice, y el verso 22 dice: debo haberte parecido un animal sin entendimiento. Eso no lo leímos. Pero yo no sé qué pensamiento tenía Dios acerca de Asaf, pero Asaf tenía un concepto de decir: híjole, te pude haber parecido un animal sin entendimiento, con tantos deseos y con tantas cosas en el corazón, con tantas cosas que impulsaba el corazón, la adrenalina y todo lo que estaba ahí, todo, persiguiendo algo que no era apropiado. Y dice: sin embargo tú estuviste ahí conmigo. Sin embargo, todavía me agarras de la mano derecha. Y en medio de que vas encarrerado hacia un camino sin destino y sin rumbo, Dios siempre tiende a extender tu mano. ¿Cuántos papás hemos ido manejando? ¿Cuántos hemos manejado y de repente hay un enfrenón muy fuerte y tu primera reacción es meter la mano? ¿Sí? ¿A alguien le ha pasado? O alguien que va corriendo bien rápido, pero tú ya viste el peligro y lo detienes, y hasta el otro se hace casi que se da ahí, ¿verdad? Y de esta misma manera Dios lo hace. Yo creo que de esta manera lo sintió Asaf, donde iba su corazón corriendo tan lejos que dijo: no hay otra manera, solamente tú eres quien me toma de la mano. Y lo agarro y te regreso, porque aquí es donde tienes que estar. Y una vez que tú y yo nos dejamos tomar por la mano del Señor, hay algo, dice aquí: me guías con tu consejo. Verso 24, por favor. Me guías con tu consejo. Di conmigo: me guías. Me guías. Cuando Dios está guiando, es porque Dios tiene un propósito. Y Dios tiene un propósito con tu vida. Y ese propósito Él lo va a cumplir hasta el fin de tus días. Aunque tú y yo intentemos alejarnos, aunque tú y yo intentemos correr, Dios siempre va a cumplir su propósito sobre tu vida, quieras o no. Aunque tu corazón en este momento esté bien endurecido, aunque en este momento tú digas: es que este no es el tiempo para mí, aunque tú digas: esto no es para mí, yo todavía tengo muchas cosas pendientes por hacer antes de darle a Dios toda mi vida. Pero cuando podemos estar en su presencia y podemos decirle: Señor, tú me has guiado, tú me guías con tu consejo, entonces Él da propósito a tu vida y te lo da de una manera tan clara para que tú puedas caminar y servirle fielmente, camines en integridad, y entonces tus generaciones sean benditas. Y luego dice más adelante el verso 24, dice: y me conduces a un destino glorioso. Y ese me conduces es el hecho de me dotas, me capacitas, cargas el programa que yo necesito tener en mi mente y en mi corazón. Tú me llevas al punto donde yo tengo que estar. Y eso habla de una parte importante de conducir nuestras vidas. Y me conduces. ¿A dónde me va a conducir el propósito de Dios? Todo propósito de Dios te va a conducir a una vida llena de gloria. Pero no una gloria para ti, no para que tú seas reconocido, sino para que Dios sea reconocido a través de tu propia vida. Y entonces cuando hablamos de ese destino de gloria, habla de un destino donde se va a hablar de ti, donde va a haber honor, donde va a haber abundancia, donde va a haber riqueza, donde va a haber una buena reputación, donde va a haber un esplendor, no nada más sobre ti, sino sobre todas tus generaciones. Pero todo radica en el estar en la presencia de Dios. Todo radica en estar en la presencia de Dios. Aprender de hombres de integridad,
de justos que caminaron en integridad, donde no todo el tiempo fueron perfectos. Ya te pudiste dar cuenta, había queja en el corazón, los pies se resbalaron. Hay momentos donde pusieron sus ojos e incluso estaban molestos con Dios, porque parecía que todo lo que habían hecho era en vano. Intentaron por muchos medios conseguir lo que Dios dijo que iba a hacer. Lo tomaron por la manera que ellos creyeron. Pero por encima de todo, y todos los errores y todos los conflictos y todo lo que crearon en una línea de tiempo inapropiada para Dios, Dios ordenó esa línea y la puso en el orden correcto, para que entonces llegara Cristo Jesús y llegara a nuestras vidas. Y cuando llega Cristo Jesús a nuestras vidas, el rumbo que no tenía rumbo, le puso un rumbo y le puso un objetivo y le puso un propósito. Y esa es la razón de por qué tú y yo estamos aquí. No nada más para ver bendición sobre nuestras vidas, no nada más para ver riqueza sobre nuestras vidas, es porque anhelamos que la gloria de Dios se manifieste donde quiera que tú y yo estamos, pues generación en generación. Y así será la bendición del Señor sobre tu vida hasta la tercera y cuarta generación, y será bendita hasta 1000 generaciones, porque tú y yo determinamos caminar en integridad delante de Dios. Pase lo que pase, cueste lo que cueste, no importa qué difícil y qué torcido haya estado el rumbo, hoy Dios tiene la capacidad de enderezar ese rumbo, darle un propósito, dar la capacitación correcta y llenarte de honra, llenarte de abundancia, llenarte de estabilidad y de todo lo que Dios quiere que tú tengas, para que lo que está a tu alrededor pueda ver su gloria. Amén. Ven, te voy a pedir que te pongas de pie. Cierres tus ojos un momento. Y esta no es una oración como cualquier otra. Yo te voy a pedir que tú seas valiente esta tarde. Sé valiente esta tarde y des un paso. Vengas aquí al frente. No vienes aquí delante de mí, tú vienes delante de Dios, porque Dios abre todas las puertas para que tú y yo podamos entrar a su presencia. Pero en medio de todo eso, a quien necesitamos rendir cuentas es al Señor. Así que quiero animarte, sé valiente y toma esta determinación de decir: Señor, por encima de todo, yo te pongo en primer lugar. Yo te pongo en primer lugar. No importa qué difícil pueda ser, no importa lo que yo estoy viendo, no importa lo que yo estoy sintiendo. Hoy quiero ser renovado. Y dile ahí: yo quiero ser renovado. Vamos, empieza a hablar ahí, cierra tus ojos, levanta tus manos, y lo único que quiero que le pidas allá al Señor, dile: Señor, quiero ser renovado por ti. Hoy quiero que sea renovada mi mente. Hoy quiero que sea renovado este deseo. No quiero nada más. No quiero nada más, simple y sencillamente quiero que tú seas lo primero y lo mejor en mi vida. Quiero que tú seas lo único que más anhelo, lo único que más deseo, lo único que más necesito en mi vida. Que yo pueda siempre correr a tu presencia. Señor, ha sido difícil correr a tu presencia porque me he enfocado en cómo resolver las situaciones. Pero hoy que pueda yo correr a tu presencia. Vamos, dile ahí, abre tu boca y dile: Señor, que yo siempre pueda correr a tu presencia. Que yo pueda encontrar siempre el propósito en la vida. Que yo siempre pueda encontrar la transformación que necesita mi alma para seguir adelante. Señor, que yo no envidie a los orgullosos, que yo no envidie a los que prosperan. Señor, que yo no envidie a los que están a mi alrededor haciendo cosas que yo con tanto esmero me he esforzado por guardarme, y que a ellos no les pase nada. Señor, ayúdame a no ver eso, ayúdame a ver tu presencia, ayúdame a enfocarme en ti, ayúdame a renovarme. Dile: hoy quiero tener este pacto que tú haces conmigo, de la misma manera en que lo hiciste con Abraham. Señor, de la misma manera en que lo hiciste con Abraham. Señor, donde tú confirmes tu pacto con nosotros y con cada uno de nuestros descendientes después de nosotros, de generación en generación. Y este pacto eterno
Señor, que tú siempre seas nuestro Dios y el Dios de todos nuestros descendientes, y que tú nos des a nosotros y a nuestros descendientes todo lo que has prometido, donde ahora vivimos como extranjeros. Señor, que sea esa posesión de ellos para siempre, y que tú siempre seas nuestro Dios. En el nombre de Jesús, cumple, Señor, tu pacto con nosotros y permítenos corresponder a ese pacto. Vamos, dile ahí: Señor, ayúdame a corresponder con ese pacto, con el pacto que tú has hecho con nosotros. Señor, ayúdanos. Oh, no queremos nada más, Señor. Nada va a detener tu fidelidad sobre nosotros, porque estar contigo es lo mejor, Señor.